Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un podcast más de Mentalidad 365. Estamos en el podcast 137, trabajando la mente, trabajándonos a nosotros mismos. Y qué bueno que estés aquí, que estés dedicando tiempo a ti, a tu cabeza, a tu crecimiento, a escuchar, a nutrirte. Seguimos ya en los últimos podcasts, últimos capítulos de Burlar al Diablo. Así que bueno, vamos a comenzar. Saca tu cuaderno y tu lápiz y vamos a darle. Bueno, terminamos el podcast pasado hablando un poco sobre los deseos, sobre los impulsos y terminamos hablando los hábitos de pensamiento se establecen mediante la repetición de los mismos pensamientos. Ojo, los hábitos de pensamiento se establecen mediante la repetición de los mismos pensamientos. Es decir, los hábitos son repeticiones de pensamientos. Tú piensas por lo que repites, tú piensas de alguna manera porque has decidido repetir ese patrón de pensamientos tantas veces que se convierte en un hábito. Por lo tanto, debemos estar muy atentos y muy cuidadosos del tipo de pensamientos que estamos teniendo, muy atentos y muy cuidadosos del tipo de cosas que repetimos, porque lo más peligroso es ese diálogo interno que llaman, ¿cierto? Eso que nos decimos constantemente. Y hay una pregunta que le hace Gil al diablo y le dice, ¿cuáles son los motivos o deseos básicos más incitantes y que inspiran a la acción del pensamiento? ¿Cuáles son los motivos, los deseos más provocadores? Y dice, hay 10 motivos que son los más comunes, le responde el diablo, aquellos que inspiran la mayoría de nuestras acciones físicas. Estos son los 10 motivos y recuerda que esto es un libro y al final da o revela algunas verdades o alguna forma de pensar, pero no son verdades absolutas. Tú cuestiónalo. A mí se me hace que tiene mucho sentido. Así que, pues bueno, vamos a leer estas 10. Y dice, los 10 motivos más comunes, aquellos que inspiran la mayoría de nuestras acciones físicas, son: el primero, el deseo por la expresión sexual y el amor. El deseo por el alimento físico. El tercero es el deseo por la autoexpresión espiritual, mental y física. El siguiente es el deseo por perpetuar la vida después de la muerte. Eso es un deseo, en especial el de los artistas, se mueve mucho por eso. El otro es el deseo por el poder sobre otros, el deseo por el poder sobre otros. El otro es el deseo por la riqueza material. El otro es el deseo por el conocimiento, el deseo por imitar a otros, el deseo por superar a otros y los 7 miedos fundamentales, que ya creo que los habíamos hablado en una parte del podcast. Así que esos son deseos y yo estoy de acuerdo que son se podría resumir que es lo que mueve al ser humano, ¿cierto? Esos son los deseos que de alguna u otra manera nos mueven y tenemos que tenerlos en el punto correcto para no dejarnos desbalancear por estos deseos. Entonces, estos son los motivos dominantes que inspiran la mayoría de los propósitos humanos. ¿Qué hay acerca? Le pregunta Gil, ¿qué hay acerca de los deseos negativos, como la codicia, la envidia, la avaricia, los celos y la ira? ¿Acaso no se expresan estos con mayor frecuencia que cualquiera de los deseos positivos? Y le responde, todos los deseos negativos son más que los deseos positivos. Ojo con esto. Todos los deseos negativos no son más que los deseos positivos frustrados. Son inspirados por alguna forma de derrota, fracaso, rechazo por parte de los seres humanos a adaptarse ellos mismos a las leyes de la naturaleza de una forma positiva. Es decir, que todos tenemos deseos que en un principio son positivos o en un principio son normales, pero cuando no logramos cumplir esos deseos, eso se convierte en una emoción negativa. Y el punto es cuando dejamos que esa emoción negativa, que esto lo habla el libro ahora más adelante, dejamos que esa emoción negativa entre en este círculo o en este compás hipnótico, es decir, que repetimos y repetimos ese patrón de pensamiento hasta que se convierte en un hábito. Por lo tanto, empezamos a movernos en la vida no por deseos positivos, sino por deseos negativos. Y esto es algo que tenemos que estar muy en la juega. Ya hemos hablado mucho del libro. Aquí el libro comienza pues un poco a ahondar un poco y ahondar en los mismos detalles y a mirarlo desde otras perspectivas, pero al final el centro es el mismo. Cuida tus pensamientos, cuida con quién te rodeas, cuida lo que te dices constantemente, cuida todo lo que pasa en tu cabeza porque ahí es donde está el resultado, la forma de vida que vas a vivir, ¿ok? Entonces le dice también
Es un nuevo sesgo en el tema de los pensamientos negativos. Si entiendo bien lo que usted ha dicho, todos los pensamientos negativos son inspirados por nuestro rechazo o fracaso a adaptarnos de manera armoniosa a las leyes de la naturaleza. Dice, es exactamente la naturaleza, es exactamente. La naturaleza no tolera la ociosidad o los vacíos de ninguna naturaleza. Todo espacio debe ser o es rellenado con algo. Aquí comienza a hablar un poco de este concepto de la naturaleza que se me hizo algo enredado. Eh, Dice sobre todo que la naturaleza no permite el ocio, no permite los vagos, la ociosidad en el cerebro, y comprende este principio, que cuando uno comprende este principio va a llegar a un nuevo importante entendimiento sobre la parte de los impactos ambientales, sobre la parte que los impactos ambientales juegan en las vidas de los seres humanos. Entender que la naturaleza y que en el cerebro no puede haber ociosidad. Acá tal vez yo quiero, no sé si es la intención del autor, pero acá me doy cuenta que pues es una crítica a la pereza, a la ociosidad, a la vagancia sobre todo, a la vagancia sobre todo. Y creo que es un proverbio que dice, creo que es un proverbio de la Biblia donde dice que la pobreza es el resultado de muchas horas mal invertidas. La pobreza es el resultado de muchas horas mal invertidas. ¿En qué inviertes tu tiempo? Lo estás desperdiciando tu vida, estás viviendo mucho en ociosidad, pensando, divagando, no decidiendo, qué es lo que está hablando ahora el libro. Yo se los tengo que decir, he vivido etapas donde divago, donde pienso y soy ocioso. Incluso me pasó hace mucho tiempo cuando tenía una deuda grande que en un punto me di cuenta había renunciado a mi empleo y comencé a tomármela muy suave, muy a la ligera, tal vez de alguna u otra manera descansando, pero me quedé ahí un par de mesecitos, hasta que un día me di cuenta y dije, ¿qué estoy haciendo? Yo me dediqué a emprender, pero realmente para trabajar y crear lo mío y no para estar todo el día acostado sin hacer nada. Así que decidí reinventarme, fui consciente, gracias a Dios, pues sí perdí un par de mesecitos, pero tomé acción y comencé a encaminar mis actos. Y a veces eso es el tipo de cosas que recuerdo cuando siento que estoy vagando mucho, porque también siento a veces que tengo muchas ideas o muchos pensamientos y como que no puedo actuar, que no puedo ir a la velocidad que quisiera y de alguna manera mi modus operandi de refugio es acostarme para pensar, pero pues termino perdiendo tiempo. Y me doy cuenta que solamente cuando pongo acción, solamente cuando decido prender el computador, empezar a hacer un diseño, me voy como una máquina y comienzo a darle. Y básicamente es romper esa barrera entre la pereza, entre el ocio y la acción. Esa barrera que también se puede llamar como la barrera de la frustración, la de la prueba, es la que me pone al otro lado. Por eso soy consciente de eso y trato y procuro no dejarme vencer mucho por esos pensamientos de ocio o de vagancia, porque todavía estoy en mis años más productivos y aunque estoy cansado porque he trabajado, pues siento que he trabajado mucho, aunque estoy cansado, siento que todavía me falta dar más para llegar a donde quiero y después tal vez tomarme unas vacaciones ahora sí largas y con comodidades, ¿cierto? La naturaleza no tolera la ociosidad o los vacíos de ninguna naturaleza. Todo espacio debe ser o es rellenado con algo. Cuando el individuo no utiliza el cerebro para la expresión de pensamientos positivos y creativos, la naturaleza llena el vacío, obligando al cerebro a actuar sobre los pensamientos negativos. Es decir, si tú no decides poner tu cabeza a crear y a pensar positivamente, ya estás decidiendo que negativamente tu cabeza va a empezar a dominarse. Tenemos que decidir en nuestra vida qué es lo que queremos, a qué le apuntamos, cómo queremos vivirla, en qué queremos enfocarnos y de qué queremos rodearnos. Eso para mí es un mensaje muy importante que me da este libro. A lo largo de todo el libro es decide, 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 no vayas por la vida divagando, decide. Súper importante eso. La naturaleza no contiene tal cosa como la materia muerta. Cada átomo de materia se encuentra constantemente en movimiento. Toda energía está en constante movimiento. No existen espacios muertos en ninguna parte. El tiempo y el espacio son literalmente manifestaciones de movimiento de tal rapidez que no puede ser medido por los seres humanos. Todo está en movimiento. Esto que lo había escuchado a alguien una vez que decía que el mayor miedo del ser humano es no moverse, es estarse quieto, ni siquiera es morir, es no moverse. Y pues esto tiene sentido con esto de que la naturaleza siempre está en movimiento, porque eso transmite vida. Lo que se mueve está vivo, ¿cierto? ¿Qué más habla por aquí? Bueno, habla de que
creer que los seres humanos pueden convertirse en todo aquello a lo que atribuyen o a lo que ellos llaman Dios. Bueno, eso es una afirmación muy controversial, pero básicamente lo que responde es que un ser humano que desarrolle la capacidad de su mente y desarrolle su cerebro al máximo potencial, no dice exactamente que pueda convertirse en Dios, pero sí puede hacer muchas cosas, y yo estoy de acuerdo con eso, no al punto de ser semidioses, pero sí al punto de explotar o potencializar las cualidades, habilidades y el potencial que en mi caso, en mi creencia, Dios nos ha dado, y hay que tener pues eso presente. También habla un poco de los ciclos de los eventos recurrentes como las epidemias, la depresión comercial, las guerras, las olas de crímenes, y dice que todas esas epidemias y el gran número de depresiones se ven similarmente afectadas son producto de la ley del compás hipnótico, a través de la cual de la naturaleza consolida los pensamientos de naturaleza similar y provoca que esos pensamientos sean expresados a través de la acción masiva. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de cosas y todos estos fenómenos, para Hill en su libro, dice que cuando hay un grupo de personas que está pensando negativamente, que la mayoría de los seres humanos piensan negativamente, dicho sea de paso, entonces cuando las personas piensan negativamente frente a un tema, eso crea las depresiones, como, no sé, hace poquito se cayó el Bitcoin. Entonces, ¿cómo se cae el Bitcoin? Porque muchas personas comienzan a pensar que pues que esto no, que no va a crecer, empiezan a sacar su dinero y entre más cae, más se asustan, sacan y sacan el dinero, y eso hace que el precio baje, 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 y al final todos los que sacaron dinero mientras bajaba perdieron. Y lo que teníamos que hacer era controlar la mente, aprovechar esa caída para ganar. Pero pues acá no es una charla de trading o de inversiones en criptomonedas. Pero aquí el punto es que cuando te rodeas de una serie de personas que están pensando de X o Y manera, eso sí o sí va a afectar tu forma de ver la vida o tu forma o las cosas que están pasando en el mundo. Y acá pues dice que la depresión pasó así, que todas las crisis pasan así, que las epidemias pasan así, y no se estaba tratando de pensar en la epidemia del COVID, y, y pues estaba tratando de pensar, claro, hay un miedo colectivo, y el miedo colectivo hace que crezca más la bola y que eso lleve a ciertos factores que, bueno, ahora los estamos viviendo como, no sé, crisis, depresión mundial y, bueno, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, de eso habla. Básicamente, eso es como la postura que tiene sobre la naturaleza, y empieza a hablar de otro tema ahí también, que es el tema del tiempo. Del tema del tiempo, pero pues eso lo voy a dejar para el siguiente podcast, el tema del tiempo. Y el último tema del cual hablan ahí es el tema de la armonía. Tiempo y armonía, si no estoy mal, son los dos que quedarían. Así que bueno, amigos, voy a dejar este podcast hasta acá, un poco corto, pero espero que hayas aprendido algo, que te haya servido de algo este podcast. Y bueno, dale click, dale like si te gustó, si no, también dale que no te gustó. Deja por aquí suscribirte para que sigas recibiendo información, y déjame un comentario si quieres más contenido como este. Un saludo para todos y nos vemos a la próxima.